Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a continuar trabajando con nuestro proyecto. Ya tenemos listas las tablas de productos y clientes. Es hora de trabajar con la tabla de entradas, por lo cual vamos a la pestaña de entradas y la estructura que vamos a ocupar para el conjunto de datos es código, nombre de producto, cantidad y fecha. La fecha es, obviamente, como bien dice el título, la fecha en la que ingresa cada uno de los productos a nuestro inventario, y la cantidad es el número de productos que nos llega. Como pueden ver, ya tengo capturada un sinnúmero de códigos, los cuales son los que ingresaron el mismo día a mi inventario, pero no tenemos el nombre. Lo que vamos a hacer es automatizar esta parte utilizando funciones. La función en concreto que vamos a ocupar es la función buscar v, o para versiones anteriores a 2016 consultar v. La manera de ocuparlas es exactamente la misma, su estructura es exactamente la misma. Lo primero que vamos a hacer, ya teniendo un conjunto de datos, es asignar propiedad de tabla, como hicimos anteriormente. Vamos a seleccionar y con las teclas, recuerde, control T, vamos a asignarle la propiedad de tabla al conjunto de datos que tenemos. La opción de que la tabla contiene encabezados es muy importante que siempre esté marcada, como ya habíamos platicado. Damos a aceptar y a esta tabla vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle entradas. Ok, ya estamos listos para utilizar nuestra función. Como bien habíamos comentado, la función que vamos a utilizar es buscar v o consultar v. Vamos a iniciar. Ponemos, como siempre, nuestro signo igual, nuestra función buscar v. Seleccionamos. Y según Excel, la estructura de datos es primero el valor que voy a buscar, posteriormente, separado por coma, la matriz o la tabla donde voy a buscar esa información, seguida del número de columna donde se encuentra mi información o la información que estoy buscando, y finalmente un rango. Vamos por ello. Lo primero que voy a buscar es el código. ¿Por qué el código? Porque el código es el dato que estoy utilizando como base para todos las funciones, todas las fórmulas que estoy implementando. Se hace desde la más sencilla hasta una más compleja, como es la búsqueda de información. Porque déjenme decirles que esta función va a buscar un dato en específico en una tabla completamente distinta a la que estoy trabajando actualmente. Entonces, vamos a buscar el código, coma, ¿dónde lo vamos a buscar? Si no mal recuerdan, esta es el nombre de producto, por lo cual voy a buscar mi información en la tabla de productos. Y precisamente para eso le pusimos un nombre, o le hemos estado colocando los nombres a cada una de las tablas. Si se dan cuenta que aparece listada la tabla productos, entonces ahí es donde voy a buscar mi información. Posteriormente, la columna en la que se está buscando esa información o donde se encuentra ubicada esa información. Tomemos en cuenta o recordemos que estos números nos hacen alusión a las filas que constituyen nuestra tabla, y las letras que tenemos en la parte superior nos hacen referencia a las columnas que
conforman nuestra tabla. ¿Cómo leemos esto? Aquí no vamos a poner que el dato está ubicado en la columna B, en la columna C, en la columna H, sino que en el número de columna. Es decir, la columna A sería la columna 1, la columna B, la columna 2, la columna C, la columna C sería la número 3, perdón, la D sería la número 4 y así consecuentemente. Por lo cual, si no mal recordamos, en la tabla de productos, de igual forma su estructura era código, nombre de producto. Eso quiere decir que nuestra información se encuentra en la columna 2. La colocamos, damos coma y aquí vamos a ocupar la opción falso. ¿Por qué la opción falso? Porque la opción falso dice coincidencia exacta, es decir, que este código y no más que este código es el que voy a buscar. Ponemos falso, cerramos nuestro paréntesis y damos un enter. ¡Hey! Como ven, en automático nos manda o busca el nombre de ese producto y lo anoto ahí para cada uno de ellos, siempre y cuando el código que yo coloque o el que yo esté buscando coincida con el código de mi tabla de productos. Si dentro de mi tabla de entradas el código que yo coloco no coincide, nos aparece un error. Es decir, que los códigos deben coincidir siempre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en relación a la columna de nombre de producto. Es por lo que el código nosotros lo vamos a ingresar manualmente, no hay ningún problema. El nombre en automático se debe de colocar y la cantidad y la fecha también las tenemos que ingresar manualmente. Estos son los productos que van a ir ingresando frecuentemente a mi inventario. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Podemos repetirlos? Claro que sí. Vamos a tomar este como ejemplo. Vamos a pegar el código. En automático nos pone el nombre. Vamos a escribir que nos llegaron, por ejemplo, 10 más y que estas ingresaron el día 25 de febrero del 2020. Podemos repetir los códigos sin ningún problema. Esto va a empezar a tomar un poco más de sentido en la tabla de inventarios que veremos más adelante. Por lo pronto, esto es lo que se trabajaría en entradas y pasaremos ahora a la tabla de salidas. Para la tabla de salidas, la estructura es muy similar. Código, producto, nombre, obviamente, cantidad y fecha. Esto es todo lo que hemos vendido básicamente. Todos los productos que ya teníamos en inventario y que van saliendo de nuestro inventario o de nuestro almacén. De igual forma tenemos una serie de códigos para tener un historial en el ejercicio. El nombre del producto no nos aparece, la cantidad sí y la fecha en la que se realizó esa venta o que salió el producto de nuestro almacén. ¿Qué vamos a hacer aquí? Exactamente lo mismo que con la tabla de entradas. Asignamos propiedad primero. Le vamos a poner un nombre relacionado. Este sería salidas. Y ahora sí, vamos a insertar nuestra función. Recordemos que la función que estamos utilizando es buscar V o consultar V. Ponemos igual, buscar V y primero el valor que tenemos para comparar entre tablas. ¿Dónde lo voy a buscar?
en nuestra tabla de productos. En qué columna se encuentra el valor, en la segunda, y ponemos falso. Y ahí tenemos nuestros productos. Si se dan cuenta, también están repetidos. Esto realmente no importa tanto aquí, les repito, porque va a tomar un poco más sentido en nuestra tabla de inventario. Perfecto. Ya tenemos configurado entonces nuestra tabla de salidas y podemos pasar a la de inventario. La estructura de nuestra tabla de inventarios va a ser primero código de producto, nombre de producto, entradas, salidas y existencia. Como pueden ver, aquí ya tenemos código de producto y el nombre. ¿Por qué? Porque donde vamos a hacer uso de funciones, fórmulas y demás es en las siguientes tres columnas. Esto para que en tiempo real, cuando se realice una venta o un ingreso de productos al almacén, aquí se vea reflejado. También agregaremos algunas alertas para que el gerente de la sucursal sepa a simple vista que uno de sus productos está próximo a terminarse y con tiempo haga el pedido y pueda seguir vendiendo dicho producto o pueda surtir ese producto con alguno de sus proveedores más allegados. Vamos por ello. Primero, como hemos hecho anteriormente, asignamos propiedad de tabla a nuestro conjunto de datos y le ponemos un nombre. Esta va a ser nuestra tabla de inventario. Perfecto. Vamos ahora entonces a iniciar con la función. Ponemos nuestro signo igual. Nuestra función dijimos que es sumar puntos y su estructura es rango de datos que voy a comparar con un rango de datos mientras sea cierto y finalmente el rango donde se encuentran los datos que voy a ir sumando. Como estamos trabajando en la columna de entradas, vamos a utilizar de primera instancia el rango de los códigos que son los datos que estamos utilizando para poder maniobrar toda la información. Seleccionamos todos, en absoluto todos, desde el encabezado hasta el último dato que tenga nuestra tabla de los códigos. Coma. ¿Dónde están los datos con los que voy a comparar? En mi tabla de inventarios. Y de igual forma son absolutamente todos los códigos. Desde el encabezado con clic sostenido hasta el último dato de la columna de códigos. Pero únicamente los que están dentro de la tabla. Coma, nuestro tercer dato. ¿Cuáles son los datos numéricos que voy a sumar? Esos se encuentran nuevamente en la tabla de entradas y son los que están precisamente en la columna de cantidad. Absolutamente todos. Desde el encabezado hasta el último dato enlistado de nuestra tabla. Cerramos nuestro paréntesis y ya tenemos la estructura. Vamos a dar un enter para ver qué es lo que pasa. Y aquí tenemos todas las entradas por cada uno de nuestros productos. Para las paletas de mazapán tenemos 35, para las de fresa 30 y así consecuentemente con todas las demás. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un análisis. Tenemos aquí una repetida. Vamos a buscar. Tenemos
las paletas de coco, que el día 21 ingresaron 15, perdón. Y al final tenemos nuevamente el mismo producto con 10 más. Eso suman 25. Vamos al inventario. En efecto, tenemos las 25 unidades. Por eso les decía que no importa si los datos están repetidos en la tabla de entradas y en la tabla de salidas. Aquí, en la de inventarios, vamos a tener un concentrado de todo nuestro almacén. Todo lo que entró, todo lo que salió o lo que vendimos y finalmente la existencia, lo que realmente tenemos en almacén para poder seguir trabajando. Vamos con la columna de salida, que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora, en lugar de trabajar con las entradas, vamos a trabajar con las salidas. ¿Recordamos la función? Nuestra función es sumar.sí. Perfecto. Nuestro rango primero es el rango de la tabla donde tenemos originalmente los datos, que en este caso son salidas. El rango van a ser todos nuestros códigos, exacto. Coma. ¿Dónde están los datos que voy a utilizar para comparar? En el mismo de inventarios, en efecto. Y son exactamente todos los códigos. Coma. Y finalmente, ¿cuáles son los datos que voy a ir sumando? ¿En dónde se encuentran, chicos? Muy bien, en la tabla de salidas también. Y en la columna de cantidad. Excelente. Cerramos nuestro paréntesis y estamos listos. Vamos a dar enter y ahí tenemos los datos. Obviamente, si no hay ningún dato que sumar, el valor va a ser 0. ¿Y cómo creen ustedes que vamos a calcular la existencia? Muy bien. En efecto, simplemente tenemos que restar estos dos datos. Nuestra existencia menos nuestra salida. Y ya, tenemos el número actual de elementos en nuestro almacén por cada uno de nuestros productos. Así de fácil y sencillo. Ahora lo que vamos a hacer esto para enriquecer un poco esta tabla y nos sirva también para algo más, vamos a agregar a toda esta columna dentro de la pestaña de inicio un formato condicional. Vamos a dar clic y vamos a agregar, vamos a las administraciones de reglas para agregar una nueva. Damos clic en más. ¿Qué tipo de condición va a ser? Una condición clásica para un valor dentro de la celda, único de la celda. ¿Qué tipo de valor va a ser? Un valor que esté menos, por debajo, o que sea menor o igual a. Aquí podemos nosotros delimitar cuál es la cantidad mínima de producto que tenemos o que debemos de tener en el almacén. Pueden ser 5, 10, 15, 25, 1, y en ese momento es donde o cuando se va a ejecutar un tipo de condición en formato. Algo visual. Vamos a poner como límite 5. Si tenemos 5 o menos, entonces el texto que esté dentro de esa celda va a tener este formato. Se va a rellenar de rojo y las letras, de igual forma, van a estar en color rojo. Damos a aceptar y vamos a agregar una más. Va a ser del mismo tipo. Va a ser clásica para la celda, que sea un tipo valor, pero en este caso que sea mayor que 5. Al utilizar mayor que,
el número 5 no se tome en cuenta, sino el siguiente. ¿Y qué formato va a ser? Va a ser de color verde. Damos a aceptar, nuevamente aceptar y miren qué es lo que pasa. Todos los productos que tenemos suficiente inventario para poder vender están de color verde y los que están de color rojo quiere decir que debemos de pedir más a nuestra central o a nuestros proveedores para poder tener el suficiente stock y seguir trabajando con ellos. Hasta aquí este video, chicos. La próxima veremos cómo trabajar nuestra factura o nuestra nota de venta y de ahí alimentar la información a la tabla de salidas y a nuestra tabla de inventarios, así como el reporte de ventas. Nos vemos en la próxima.